Hola, hoy quiero hablarles de cuál es la postura de nosotros los providas respecto de la FIV, o sea, la fertilización in vitro o fecundación asistida. Básicamente nuestra postura es en contra. Nosotros no estamos de acuerdo y no apoyamos la FIV. Mucha gente dice, pero ¿cómo? Ustedes que están a favor de la vida, a favor de los bebés, traer hijos, vida al mundo, ¿cómo puede ser que no apoyen eso? Bueno, no, la verdad es que no. Siempre apoyamos la vida y los procesos de creación de vida siempre y cuando sea enmarcado en un respeto a la dignidad humana y al orden natural. ¿Qué es la fertilización in vitro? Básicamente es tomar un espermatozoide de un hombre y tomar el óvulo de una mujer y en el laboratorio unirlos, se crea ese nuevo ser humanito, ese bebito, un cigoto, un ser humano unicelular. El científico entonces espera un tiempo que se desarrolle, más o menos unos 15 días, toma ese embrión y lo pone adentro del útero de la mamá, entonces el bebé ahí se gesta, con todos los 21 problemas que ahora voy a mencionar que esto acarrea. No es nuestra intención, la de los providas, criticar, ni condenar, ni juzgar de una mala manera, simplemente amonestar, advertir, llamar la atención a todos aquellos que lo practican. Tanto esos padres que están buscando un hijo mediante la FIV, así como los profesionales que practican esta aberración. Arranquemos con el problema 1. Intuitivamente en el ser humano, los niños, los hijos tienen que venir a través de la relación sexual normal, común y corriente. No es normal que un científico agarre un espermatozoide de un hombre y agarre un óvulo de una mujer y genere vida creyéndose Dios, ¿sí? Creyéndose el dueño de la vida, ese científico, embriólogo, especialista en genética, lo que fuera. No tenemos el permiso de hacer eso porque nosotros no somos dueños de la vida, ¿sí? Le duela a quien le duela y le cueste creerlo a quien le cueste creerlo. Vos no sos quien para crear la vida de esa manera artificial. No nos fue dada esa potestad. No podemos o no deberíamos de romper las leyes de la naturaleza de esa forma. Esto es un error que se conciban los hijos así, o sea, es intuitivo. Yo la primera vez que lo escuché en mi vida, que era niño, inmediatamente yo fruncí los cejas porque yo dije, pero esto es totalmente antinatural, o sea, esto va en contra de la naturaleza, no es así no se conciben los hijos de forma artificial. No es normal simplemente ello, y menos que a través de una jeringa yo ponga un espermatozoide adentro de un óvulo. Eso está violentando muchas reglas de la naturaleza, pero además de eso, no es normal que un tercero vierta adentro de la mujer, ¿sí? Una jeringa, y deposita allí un embrión. Así no es como se concibe la vida. Además de eso, para generar esta vida en el laboratorio, no es que se genera una sola vida, un solo embrión. Se generan hasta 30 embriones y de esos 30 solamente uno se elige y se inserta en el cuerpo de la mujer. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos con el restante 29 embriones? Se entiende, en condiciones naturales no se conciben 30 embriones de entrada. Esos 29 embriones que se crearon de más, por si acaso, por si las dudas, después quedan criopreservados, quedan congelados. Ahí viene otra cosa en la naturaleza que rompemos, que es que es una injusticia porque se le impide de su natural desarrollo a ese ser humano que fue creado, ¿sí? Permanece ahí en el laboratorio congelado, eso está mal. Y encima, por si fuera poco, en la fertilización in vitro, muchas veces hay padres que no quieren atravesar el proceso de gestación y alquilan un vientre de otra mujer, ahí viene otra cosa que rompe la naturaleza, y le pagan a esta mujer para que esa mujer geste al hijo. ¿Qué pasa? No es normal y no es natural que una mujer cualquiera esté gestando un bebé ajeno. Eso no es normal, no está bien simplemente. Lo correcto sería que si el ADN de mamá está en ese embrión, pues ese embrión tiene que ser gestado única y solamente en el útero de la mamá biológica, no de otra mamá. Pero es que esto es básico y es la regla de la naturaleza, es un principio organizador armonioso que nosotros, a través de la técnica, yo ya hablé esto en el segundo video, lo pueden ver en mi YouTube channel, en el segundo video de argumentos del por qué defender el derecho a la vida y en el tercer video también
la técnica que genera el ser humano, que ahora el ser humano viene a creerse que está por encima de las leyes de la naturaleza, viene a romper como un martillo, esto va a traer consecuencias. Si yo decido desalinearme de los parámetros de las leyes establecidas por los fenómenos de la naturaleza, eso va a traer consecuencias después que nos las vamos a tener que bancar. Ese es el problema 1, que es totalmente antinatural. El problema 2 es que se juega con el vocabulario. ¿Por qué? Porque a la FIV, a la fertilización in vitro, se le dice que es medicina reproductiva. A ver, la palabra medicina refiere a terapéuticas, y esto lo dicen todos los médicos del mundo. Todo doctor bien instruido, genetista, especialista en embriología, saben que medicina refiere a terapéutica, a sanar. Si hay un problema en el aparato reproductor del hombre o de la mujer, lo que hay que hacer es sanar, curar para devolver el poder procreador, el poder reproductor de ese aparato. No salirnos de los parámetros naturales para generar un hijo. Lo que realmente hace la medicina reproductiva es curar el aparato reproductor para que se genere el hijo. No saltearnos el proceso de la concepción natural. Por lo cual, no es medicina reproductiva, la FIV, no es salud reproductiva. Salud reproductiva es que funcionen bien tus aparatos reproductores. No es un tratamiento médico. No es un tratamiento médico porque no se está tratando el problema de la infertilidad ahí. No es tampoco un derecho sexual y reproductivo, porque las aborteras, las feministas, dicen que es un derecho, que así como existe el derecho a decidir no tener hijos, y dicen que hay un derecho a matar hijos no nacidos, también dicen que es un derecho tener hijos. Y es un derecho a acceder a la fertilización in vitro. ¿Qué pasa? No es un derecho reproductivo. No es un derecho reproductivo porque, como vamos a ver más adelante, un derecho es algo que yo puedo reclamar siempre y cuando yo tenga una condición natural que me lo permita, ¿sí? Sería lo normal que tu aparato reproductor funcione bien, pero si no funciona, hay otras cosas que ahora voy a mencionar que lo pueden hacer reparar. No es un derecho reproductivo, no es salud reproductiva, no es medicina reproductiva y no es un tratamiento médico, porque no sana nada, no cura nada. Aparte también fíjense cómo se juega con el lenguaje, porque se le dice padres a los que no son los padres, ¿sí? A veces se paga por espermatozoides ajenos de otros hombres o se paga por óvulos ajenos de otras mujeres y se genera el bebé, y después esos padres que pagaron la FIV gestan ese bebé en otro útero y después cuando nace el bebé se lo entregan a esos padres. ¿Qué pasa? Se le dice padres a esos padres que pagaron la fecundación in vitro. En realidad los padres son los dueños del espermatozoide, el dueño del espermatozoide y la dueña del óvulo. Esos son los reales padres, los padres biológicos, no los padres que mercantilizan el proceso o que pagaron por ese proceso. O sea, es una jugarreta de lenguaje que ya va dañando nuestra percepción de lo natural y lo moralmente correcto. 3. El fin no habilita los medios. Yo puedo querer tener un hijo, pero eso no significa que yo pueda hacer lo que a mí se me da la regalada gana con tal de tener un hijo. Yo puedo querer tener un auto, es un fin muy bueno, pero eso no me habilita que yo pueda ir a robar, por ejemplo, un auto. Que el fin sea bueno no habilita a que lo que yo practiqué para lograr ese fin también lo convierta en bueno. La práctica, el medio que yo usé puede ser muy malo. Entonces, el fin de querer tener un hijo es perfectamente bueno. Ahora, ¿qué medios vamos a utilizar para algo? Como siempre suelo mencionar en mis videos con todo el fundamento, para algo nosotros somos la única especie de la creación que tenemos el cerebro moral que nos lleva a obrar siempre practicando el bien y evitando el mal. Siempre el bien tiene que ser practicado y el mal tiene que ser evitado. Si nosotros estamos virtuados, enmarcados en el orden natural, vamos a practicar todos aquellos medios para lograr ese hijo, pero practicando el bien, usando un medio bueno, no un medio malo. 4. No es cierto que todas las personas o todas las chicas o todos los hombres que paguen por la FIV es porque sean infértiles. Hay veces que sí son fértiles,
pero simplemente no quieren atravesar el proceso de la gestación. Hay hombres que, por ejemplo, no quieren tener sexo con su chica, entonces, o hay chicas que, por ejemplo, no quieren gestar el bebé, no quieren cargar 9 meses con el bebé. Entonces, ¿qué hacen? Como tienen dinero, compran un espermatozoide, se les da un legajo, como un folleto para ver, bueno, acá tengo un espermatozoide de un noruego, rubiecito, de ojos celestes, eligen ese. Todas las características, ¿no? Como si fuese que uno es dueño de la vida, ¿no? Y después se elige un espermatozoide, un óvulo de una persona que a nosotros nos guste, listo, lo elegimos, que lo unan en el laboratorio, se genera el embrión, y elijo una mujer, cualquiera, generalmente son mujeres pobres, para que gesten ese bebé. Entonces, la mujer que paga ese procedimiento, o el esposo, el marido, el novio que paga ese procedimiento, la salva a su chica de no gestar ese bebé. Entonces, simplemente ya el hecho de no querer pasar por el proceso de la gestación, yo pienso que no te hace merecedor de ser padre. Entonces, ahí ya empezamos a ver cómo no se le está dando un uso correcto para lo que supuestamente fue creada la FIV, que era para ayudar a personas que no podían tener hijos. Y vemos muchos casos en el mundo hoy en día de personas que sí tienen bien sus aparatos reproductores, sus úteros, sus ovarios, sus testis, sus testículos, pero simplemente no quieren correr el riesgo de gestar ellos. Entonces pagan un vientre de alquiler, como si fuese que un vientre se puede alquilar, ¿no? Como un objeto, cosificando. Ahora voy a mencionar eso más adelante. 5. Se guardan los datos de donantes, no son donantes porque se les pagan, de donantes de gametos. Un gameto es la célula sexual, masculina o femenina. Y como en una cartilla, como les dije hoy, se pone todas las características deseables que llegasen a tener estas personas, generando así una ciencia sin conciencia y una técnica fría. Esto nos lleva a tener aparentemente un estándar alto, ¿sí? Destruyendo el misterio de la vida y de la espontaneidad. Justamente en el segundo y tercer video que yo había hecho sobre argumentos para defender el derecho a la vida, explicaba cómo no hay nada que brote más espontáneamente que la vida. Y está bien que así sea, es así como tiene que ser. Nosotros no tenemos que forzar la existencia de otra persona, como tampoco matarla, forzar su muerte. Tampoco tenemos que forzar la existencia de una persona. La vida se tiene que generar espontáneamente porque así lo ha dictaminado el orden natural. Entonces, ¿cuál es el problema con tener un registro de donantes entre comillas, de espermatozoide, otro donante de óvulo? Bueno, el problema es que, por ejemplo, tenemos casos de chicos o chicas que han nacido de la FIV y se enteraron de que tienen 500 hermanos desperdigados por todo el mundo o 1000 hermanos desperdigados por todo el mundo. Hay casos así. Hay casos de hombres, ¿sí?, que tienen 5000 hijos porque han donado de su semen, sus espermatozoides. Tienen 5000 hijos desperdigados por toda Europa o por todo el mundo, por ejemplo. Eso hay casos así. O sea, hay muchos hermanos dispersados por todos lados que son hijos del mismo padre, pero esto es porque justamente se ha habilitado esta inmoralidad, esta aberración de la FIV, donde ahora el ser humano utiliza la técnica para creerse el dueño de la vida y que yo puedo generar vida en una placa de Petri en un laboratorio. Eso está mal. Encima, el hecho de elegir los gametos lleva un poco a una mentalidad eugenésica, porque ahora las personas irían a elegir rubiecitos de ojos celestes con estándares altos de inteligencia. ¿Y eso qué significa? Entonces, que los negritos o las personas de tez oscura no son deseables. Se pasa a jugar con el ser humano y no se lo trata al ser humano como un sujeto de derechos, sino como un objeto, una simple mercancía, un commodity. Problema número 6. Es antinatural porque la forma de generar, de tomar ese espermatozoide es mediante la masturbación. El hombre va al laboratorio y hace lo suyo y deja la muestra de semen y después de ahí se toma el espermatozoide. ¿Qué pasa? Ahí no hay comunión. No hay comunión. No hay comunión. Un hijo debería, en condiciones naturales, ¿sí?, que es así como tiene que ser lo perfecto, el ideal. En condiciones naturales, un hijo tiene que venir cuando hay comunión, unión, los dos se hacen uno en una sola carne. Cuando los padres se hacen uno en la relación sexual. Mediante la relación sexual es que tiene que venir un ser humano. No
mediante un hombre que se masturba y deja el espermatozoide en el laboratorio. Ahí no hay comunión a la hora de masturbarse. Problema número 7. Se le da a la mujer, se le paga a la mujer para estimularla así con inyecciones, pastillas, se le hiperestimula el óvulo para que genere 10, 20, 30 óvulos, ¿sí?, de sus ovarios. Se retiran esos óvulos. Fíjense ahí lo antinatural. Lo normal es que las mujeres liberen 1 o 2 óvulos por mes. Eso es lo natural, lo normal y lo que está bien. ¿Qué pasa? Con una hiperestimulación le hacemos sacar 10, 20, 30 óvulos de entrada de una. O sea, lo que podría dar en 2 años de óvulo, en pocos días le hacemos lanzar todo eso. Pero además de eso, también no hay comunión. No hay comunión. Porque a la hora de lanzar estos óvulos, fueron creados estos óvulos sin que haya comunión. No hay comunión allí. Es decir, no creo que a la hora del hombre masturbarse esté ahí la esposa o la novia teniéndole la mano. Ay, sí, qué lindo, estamos generando una parte de nuestro bebé. Y después cuando se está estimulando a la mujer que esté el esposo ahí teniéndole la mano, ay, qué lindo, vamos a generar óvulos para fabricar nuestro bebé. En alguna parte del mundo capaz que habrá, no creo, no hay comunión en eso, simplemente es impensado. 8. También es antinatural porque a la hora de tomar un espermatozoide y tomar un óvulo y el científico unirlo en la placa de Petri, no hay comunión de vuelta, no hay comunión. En condiciones naturales, un hijo es fruto de la comunión entre sus padres, pero en la FIV, ese hijo es fruto del interés económico que tiene el científico y en no amar al hijo. En la FIV entra a actuar un tercero que no tiene parte en esa relación, el tercero que es el científico, por un contrato, y le interesa más el dinero que amar a su hijo. Y aparte ese hijo se genera en base a hacer una previa revisión en tasas de falla o de éxito. Porque de 30 embriones que se generan, uno es el que va a seleccionarse para meterse al útero de la mujer. Entonces, a la hora de crear ese nuevo ser humanito, no hubo comunión. 9. Es antinatural, y esto es un problema porque se lo crea en una placa de Petri, no en condiciones naturales, que es en el tercio superior de la trompa de Falopio. Así es como se generan los hijos, no en una placa de Petri. 10. Se fuerza a la creación de una persona. Se trae a la fuerza la existencia de una persona que no lo pidió. La vida en condiciones naturales brota espontáneamente. Por eso es que cuando espontáneamente se ha producido un embarazo y nace ese hijo, y por más que el hijo le reclama a sus padres, ¿para qué me trajeron a la vida? Espontáneamente brotó tu vida. ¿Sí? Las cosas que tienen que ver con nuestra identidad, nosotros no lo decidimos, ni nuestros padres lo pudieron decidir, menos lo vamos a decidir nosotros. La fecha, el día de nuestra concepción, nuestro sexo, ¿sí? Las cosas profundas, íntimas de nuestra identidad, no las decidimos nosotros. Eso lo decide la naturaleza, ¿sí? O quien maneja la naturaleza. ¿Qué pasa? Acá es el ser humano el que está forzando la existencia y cosas de la identidad de otra persona. Eso está mal simplemente, pero es intuitivo. De forma natural estamos a las buenas de Dios, digamos, porque en esa incertidumbre, de forma natural, brotará la vida y viene el hijo como venga, ¿sí? Esto de utilizar la tecnología para fabricar los hijos como a mí me gustaría y cuando a mí se me antoje que vengan, destruye la espontaneidad de la generación de la vida y el misterio de la vida. 11. Se crean muchos embriones, ¿sí? Por ejemplo, 30 embriones. Uno va al útero de la mujer, perfecto. Ese embarazo prospera, nace el bebeto y se criopreservan 29 embriones. Realísticamente pensemos, esos embriones que se congelan se guardan para que después la pareja, si quiere, vuelva a elegir a otro de esos embriones para tener más hijos. Pero ¿qué pasa? Realísticamente, esa pareja va a tener esos 29 embriones que ahora criopreservó. En todos los países del mundo en unísono hay mucha queja de que se están quedando criopreservados muchos embriones en gran cantidad y los padres no van a reclamarlos. De hecho, se olvidan de pagar la mensualidad para que queden criopreservados, porque eso se paga, y quedan esos embriones, esos hijitos, porque son hijos, congelados. En Argentina tenemos cerca de 100.000 embriones congelados por
por FIV, fertilización in vitro. Pero esto es en todos los países. Entonces es como olvidarse de hijos y dejarlos allí criopreservados. Y se generan muchos problemas. El embrión que más tiempo criopreservado estuvo 20 años, por ejemplo, criopreservado. Hasta 100 años pudiese llegar a aguantar un embrión criopreservado. ¿Qué hacemos cuando pasen los 100 años? Hay mucho escándalo, mucho quilombo con esto, porque, por ejemplo, se han dado casos de una pareja que, por ejemplo, sí dejó congelados embriones y después la mujer quiere ponerse el embrión, pero el papá no quiere. A ella entraron una guerra, una pelea, una disputa, una discordia. Entonces fíjese todos los quilombos que se arman por querer jugar a ser dioses y querer jugar a crear la vida. Entonces ahora ya tenemos muchos seres humanos en estadio embrionario que las personas que se oponen a las leyes de la naturaleza han creado, y son ellos los que van a tener que arreglar eso ahora, que no lo pueden arreglar. Entonces, ¿qué hacemos ahora con toda esa hipermega cantidad de embriones de más sobrantes que se han creado? Problema número 12. Se juega con los embriones, se juega con la vida de ellos, porque en ocasiones los padres autorizan a que se done los embriones para la investigación científica, cuando venimos de aprender del Holocausto que por respeto a la dignidad humana no hay que experimentar en seres humanos, pero acá los laboratorios de fertilización in vitro dan, si es que no los venden, donan, vamos a decir, esos embriones para la investigación científica. O sea, se destruyen, se despedazan los embriones. Estamos jugando con la vida de esos seres humanos. 13. La FIV trae una impronta eugenésica, ¿sí? De querer elegir el mejor, la mejor raza, lo mejor, el rubiecito de ojos celestes. Se le hace una revisión de calidad, se califica cuál es mejor, cuál creció más velozmente, y eso conlleva una mentalidad eugenésica, además de que se le hace un test de revisión genética para ver cuál vendría con un problemita genético, cuál no. Entonces, al final, este procedimiento busca conocer los genes, pero para descartar y no para sanar o para curar o para amar. Busca conocer para descartar y no para amar, para aceptar espontáneamente lo que el misterio de la vida me trae. 14. La madre original del bebé no lo gesta. Cuando las parejas pagan por un espermatozoide y un óvulo ajenos y encima contratan, o bueno, pueden ser sus propios gametos, pero contratan otro vientre para que geste el bebé, ahí también no hay comunión entre el bebé y esa falsa mamá, ese útero donde está transitoriamente, porque después nace el bebé y va a ir con los padres que compraron al bebé, que encima comprar como si fuese un objeto el bebé, ¿no? Bueno, ahí cuando se está gestando ese bebé en un útero ajeno, cuya mujer, cuya mamá, entre comillas, cuya mujer ya de entrada sabe que no lo va a criar ella, sino que una vez que nazca el bebé va a ir a otros brazos, bueno, allí en esa gestación no hay comunión, de hecho hay rechazo. Entonces el bebé ya está siendo gestado y va teniendo la noción de conciencia de tragedia. El bebé nace en medio de una tragedia porque se lo separa de la persona que lo gestó. Recuerden que un bebé no solamente se gesta en el útero, también se gesta en el corazón. Entonces, partes de, esto se llama microquimerismo, partes de esa mujer que lo gestó al bebé van a quedar inclaudicablemente en ese bebé. Se lleva partes de esta mujer, ¿sí? Aunque este bebé después vaya a parar con los progenitores o padres que pagaron el tratamiento. Problema número 15. ¿Qué pasa si la mujer que alquila su vientre y que lleva al bebé adentro de sí, qué pasa si esa mujer se arrepiente y no quiere el bebé? Se aborta. Fíjense ahí cómo viene otra falta de respeto a la vida. El problema número 16. Hay mujeres que alquilan su útero y que ya tienen hijos biológicos de ellas. Piensen ustedes en el daño psicológico mental que sufren esos hijos al ver a su mamá gestar un hijo ajeno de otra persona. Fíjense cómo se va rompiendo todo el orden en la naturaleza, pero desde todos lados está mal. Problema número 17. ¿Qué pasa cuando los padres que contratan el servicio de procreación asistida no quieren el bebé? Hay un caso de una pareja de homosexuales, estas personas que padecían atracción al mismo sexo contrataron un servicio de FIV
contrataron un útero de una mujer en Filipinas, Pata Ramón Charrúa, y perfecto, estaban gestando el bebé, después se enteraron que el bebé venía con síndrome de Down. Y esos padres ya no querían el bebé con síndrome de Down. Entonces le pidieron a la clínica y a esa mujer que aborten. De hecho, le iban a pagar un extra si abortaba. Y la mujer, por sus creencias, no abortó. Sí, de hecho, ella se hizo cargo de ese bebé. Pero fíjense ustedes cómo se pasa a denigrar, a cosificar al ser humano. Ah, no, si viene con una falla, no me gusta abortarlo, matarlo. Es un disparate. Ha habido casos en los cuales, por ejemplo, en una mamá que tendría que haber nacido blanquito el bebé, sí, nació el bebé negrito. Descubrieron de que hubo una equivocación en el laboratorio. En vez de poner el espermatozoide del papá que ella había elegido, se equivocaron de espermatozoide y pusieron otro espermatozoide y lo unieron. Y eso fue un error, entre comillas, y después llevaron ese embrión al útero de esa mamá. Esto de las equivocaciones de óvulos equivocados con espermatozoide correcto o el óvulo correcto pero con el espermatozoide equivocado, hay millares de casos y estalló un ejército de demandas en todo el mundo contra las clínicas de fertilización asistida. De hecho, hay casos donde se rastrea el dueño del espermatozoide, o sea, el papá, y se le obliga a ese hombre a hacerse cargo de ese hijo gestado que este hombre en un principio no quiere ese bebé, ¿sí? Porque él lo único que hizo fue donar su semen, pero no quería el hijo. Pero bueno, ahora ya que la ley lo obliga a que se haga cargo de ese hijo. O sea, ¿ven todo el problema que se genera por ir en contra de la naturaleza? Todos estos problemas vienen cuando nosotros nos olvidamos del respeto que tiene que haber a la sacralidad, la santidad de la vida. La vida no nos pertenece. Nosotros no somos quienes para mercantilizar, comercializar, objetivizar un ser humano. Eso simplemente no está bien. Hubo casos también de gemelos monocigóticos. A ver, los gemelos monocigóticos son cuando tenemos un solo cigoto, y de ese cigoto muchas veces son los menos, pero se dan los casos en los cuales ese cigoto se divide, se produce una excisión monocigótica, se dice, una excisión, y se generan ahí los famosos gemelos idénticos, tienen igual ADN, ¿sí? Porque se dividió el cigoto, se desprendió una parte de ese cigoto y se genera otro ser humano. Eso ha pasado. Se pone un embrión adentro del útero de una mamá, que esa mamá había firmado contrato para un solo bebé, y se terminan produciendo dos. Y han habido casos de, por ejemplo, donde los padres pedían, bueno, maten a uno, aborten a uno y dejen vivo solamente a uno, pero ahí entramos en un dilema moral, ético. O sea, no podemos matar bebés así como si nada. Esto también deja el camino libre a mucha gente con el corazón frío, con frialdad, gente psicópata, narcisista, ¿sí? Con trastorno de personalidad narcisista. Algún día voy a hacer un video explicando lo que es la psicopatía y el trastorno de personalidad narcisista, pero hay mucha gente fría y cruel en este mundo. Hay un caso de una actriz famosa, ¿sí? Que mandó a hacer un embrión con el esposo. Después se pelearon y la mujer se borró, esta actriz famosa se borró, le dejó al padre solo haciéndose cargo del bebé, que el bebé ya nació y todo. Pero por eso es que justamente no se tiene que permitir esta clase de aberraciones. 18. Es antinatural porque se le obliga al hijo a tener 5 padres. La mamá y el papá que pagan el procedimiento. El hombre que pone el espermatozoide. La mujer que pone el óvulo y la mujer que va a gestar ese hijo. Ahí tenemos 5 implicados. Capaz 6 sumando al científico que hace la concepción y que mete el embrión adentro. 6 personas cuando un hijo se tiene que traer de a 2. En las leyes de FIV, de fertilización asistida, se habilita a un hijo, a un individuo a tener 5 o 6 padres. Y eso no es normal, simplemente no es natural, rompe con la naturaleza. Imagínense los problemas de identidad que puede llegar a tener un chico así, eso se está empezando a ver justamente. 19. Es antinatural porque se alquila un vientre.
yo cosifico un órgano, el útero de otra mujer, le pago para hacer uso de su órgano. Similarmente, una prostituta que vende la vagina, alquila transitoriamente su vagina, cosificándose, rebajándose, degradándose. Bueno, lo mismo estas mujeres que alquilan su vientre. Eso está mal porque el ser humano no es un objeto. No hay que pagar a otro ser humano para que haga algo, por más que el otro ser humano se deje hacerlo. Eso está mal. Lleva a la cosificación. Los seres humanos no somos un medio para lograr algo. Somos un fin en sí mismo. Problema 20. Los bebés que son concebidos mediante FIV tienen un montón de problemas genéticos, problemas de identidad que recién ahora estamos empezando a ver, porque esto se arrancó hace unos 30 años aproximadamente a hacer estos experimentos y los primeros individuos llegasen a tener 30 años. Estamos empezando a notar, ya empezando a ver los terribles problemas genéticos, enfermedades, problemas de salud mental, problemas de apego que tienen estas personas que fueron concebidas así. Actualmente hay muchos embriólogos, médicos, genetistas, expertos que están hablando, publicando libros, hay podcasts que analizan específicamente estos casos, ¿sí? Estudios, investigaciones que ya están saliendo a la luz que explican esto, y es muy obvio porque es totalmente antinatural. Se está advirtiendo de esto. Los problemas de identidad, de crisis existencial que tienen las personas que han sido concebidas así. Fíjense ustedes, por ejemplo, el hijo de Ricardo Ford, por ejemplo, uno lo escucha hablar y ese chico está perdido. No tiene identidad. Yo me pregunto por los hijos, por ejemplo, de Topa, de Luli Salazar, de Paris Hilton, o sea, encima que se lo muestra como un ejemplo, como incentivando a hacer eso, ¿no? Hay organizaciones enteras, hay individuos, organizaciones enteras que conglomeran individuos concebidos mediante FIV que están buscando a sus verdaderos padres, al que puso el espermatozoide o a la que puso el óvulo. Y esto surge por un deseo natural de encontrar tus raíces, de volver a tus raíces. Entonces, imagínense el no poder encontrar a los padres biológicos, el quebranto que debe ser. Más aún cuando descubren que sus padres no quieren tener nada que ver con ellos, ¿sí? Hay una película que se llama Gimme Shelter, donde ahí se ve el caso de una chica que busca a su padre y el padre es como que no la quiere, la rechaza. Bueno, esta situación, en la película no es el caso de una FIV, pero esta situación se repite, la situación de la película se repite en los casos de las personas que, por ejemplo, encuentran a sus padres que donaron el espermatozoide o el óvulo. Un horror. Problema número 21. Y este es el verdadero problema de los problemas, ¿sí? Es inmoral la FIV porque es como que yo estoy comprando un bebé. Y un bebé es una persona humana. Tiene valía, tiene valor, no tiene precio, ¿sí? Muchos podrían decir, bueno, pero se puede hacer sin que se cobre los procedimientos. No, sigue estando mal, sigue estando mal. El proceso de la procreación y de la creación y de la gestación de un nuevo ser humano no tiene que ser mercantilizado o tratado como un commodity más, porque un ser humano precioso, hermoso, valioso, único, irrepetible, no es un objeto, no es una piedra, no es un objeto que yo pueda comprar. Yo no lo puedo deshumanizar y ponerle precio. Lo que se hace al abrirle la puerta a esta forma de creación de hijos es abrir la puerta a un mercado negro, por ejemplo, de toma de órganos o de simplemente tener esclavos, como si fueran un objeto. Los hijos, los bebés, no son objetos. Algunas consideraciones finales. ¿Puedo tener compasión de una pareja o una persona que quiera tener un hijo? Sí. ¿Se puede concebir el hijo respetando los parámetros naturales? Sí. Lo que hay que entender es que los adultos no tienen derecho a tener hijos. No tienen derecho a tener hijos. Son los niños, los hijos, los individuos, los que tienen derecho a tener padres. Pero los padres no tienen derecho a tener hijos. Ese derecho no existe. La concepción, la gestación y el nacimiento del ser humano no es una mercantilización, no es un commodity para vender. Hay que respetar la dignidad de la persona humana y el orden natural de las cosas. Hay que entender que un derecho es algo que yo puedo reclamar y te puedo exigir que vos me lo respetes, ¿sí? Entonces, mi vida, por ejemplo, es un derecho y yo te puedo exigir a vos que me la respetes. Ahora, yo no puedo decir,
tengo derecho a tener una esposa. Y no por eso yo puedo ir y tomar a cualquier mujer y forzarla a la existencia en un matrimonio conmigo. Eso no es posible. Yo no tengo derecho a tener una esposa. Sino puedo usar cualquier medio o inventarme un derecho para decir yo tengo derecho a tener esposa. No existe eso. Si yo digo que yo tengo el derecho a reclamar o poseer a otra persona, entonces yo estaría aprobando la esclavitud. Y por eso es que rechazamos la esclavitud, porque una persona es una persona. Es otro individuo aparte que tiene valor, dignidad. Cada ser humano es único por el solo hecho de ser persona y ser humano. Si yo digo tengo derecho a tener un hijo, es como si yo estuviese diciendo tengo derecho a poseer esta persona. No existe ese derecho. Una persona no es dueña de otra. Yo no puedo ser dueño de otros. De la misma forma en que no existe derecho a tener una esposa, sino sería trata de personas. Lo mismo con los hijos. ¿Qué hacer si yo no puedo tener hijos? Pero Malcolm, yo quiero tener hijos y yo realmente tengo buenas intenciones, yo quiero tener hijos, pero no puedo. Bueno, lo que primero hay que hacer es volver a la medicina reproductiva que existe. Están ahí, pero toneladas, millones de médicos a lo largo de todo el mundo, acá en Argentina también, en mi ciudad donde vivo también hay, que están dispuestos a ayudar a sus pacientes a recuperar mediante la terapéutica, sanar los órganos reproductivos para que se genere la concepción en vías naturales, o si no, también lo que está defectuoso en un hombre se puede reparar, lo que está defectuoso en una mujer se puede reparar, eso se puede. Los médicos que están a favor de la FIV mienten a sus pacientes y los asustan diciendo no, ustedes no van a poder tener hijos, no pueden, hay que proceder a este tratamiento, la FIV, y a ellos los hacen entrar como caballos al establo. Eso es mentira, sí se puede concebir hijos de forma natural, aunque los padres tengan problemas de fertilidad, fecundidad, ¿sí? Hay que recordar que una cosa es la esterilidad, cuando definitivamente un ser humano no puede tener hijos por condiciones irreparables o irremediables. Y otra cosa muy distinta es la infertilidad, que es cuando se logra concebir el niño pero no prospera ese embarazo. Los tratamientos de infertilidad son los que realmente la medicina, la buena medicina auténtica, la medicina reproductiva, pero real, auténtica, ¿sí? Que respeta la dignidad humana, se puede ayudar a esas personas que padezcan infertilidad. Lo que pasa es que hay que saber ir con quién. Hoy en día existe el método Creighton, la NAPRO, tecnología NAPRO, el método Billings, el método sintotérmico. Se puede restaurar el poder procreativo de los órganos reproductores sin necesidad de salirse del orden natural. Esto es algo que los aberrantes que están a favor de la FIV no lo explican, no lo dicen. Es más, muchas veces, a veces simplemente es un bloqueo mental, porque ustedes saben que el ser humano somatiza, eso está recontra redemostrado, y hay una cuestión de emociones que trabajar a veces en el hombre, en la mujer, para que se conciba naturalmente un hijo y puede prosperar ese embarazo, pero he visto muchos casos, ¿sí? Pero hay toneladas de casos. Conozco un caso cercano de una chica que, por ejemplo, desarrolló un tema poliquístico ahí en su útero, porque la mamá, vamos a decir, tenía un conflicto materno con la mamá, ¿sí? Bueno, cuando esta chica hizo un tratamiento psicológico con bioneuroemoción, biodecodificación y un tratamiento de sanación de heridas de la infancia, esta chica logró concebir un bebé y logró al fin que prospere ese embarazo y tuvo el hijo. Pero casos así hay millares, por eso muchas veces se trata de un bloqueo mental, hay que trabajar las emociones, otras veces hay que trabajar mediante cirugía, por ejemplo, si hay un cáncer o un tumor allí en lo que es el ovario de la mujer, bueno, lo que hace un buen médico es remover de la placa de arriba ese cáncer, ¿sí? Lo explico bien fácil, se remueve y se deja la capa que regala los óvulos para que se produzca el óvulo, ¿no? Y se concibe naturalmente y prospera ese embarazo, ¿sí? No hubo necesidad de salirnos del orden natural ahí, o sea, pero se puede hacer mucho y esto los médicos que están a favor de la FIV no lo dicen. Lamentablemente esta gente aberrante con esta cosa antinatural de la FIV entraron lamentablemente adentro de las facultades de medicina, han cambiado los libros, entraron a los hospitales, entraron en los grandes congresos médicos y están mintiendo a todo el mundo diciendo de que es
imposible de que tengas un hijo si no es solamente con FIV. Eso es mentira. Siempre hay que buscar varias opiniones. Busquen muchas opiniones. Yo voy a dejar abajo información, ¿sí?, de muchas cuentas y médicos y gente profesional a los cuales pueden ir. Bueno, ¿qué pasa si definitivamente yo no puedo tener hijos? Ni con el método Creighton, ni sintotérmico, ni con ninguna de las metodologías Marcos yo no puedo tener hijos. Bueno, lo que ahí toca hacer es aceptar. Lo que está fuera de mi control y lo que yo no puedo controlar hay que dejarlo ir, soltar, hacer un duelo. Es como una separación, una muerte, ¿sí? Hacer el duelo. Aprender a convivir con esa nueva mujer o ese nuevo hombre que vos sos, de que vos querías. Está bien, vos planificaste, vos querías tener hijos, acéptalo. No lo vas a poder tener de forma biológica. Pero los hijos no son solamente biológicos. Muchas veces los hijos son del corazón. Yo puedo adoptar, puedo desadoptar, ¿sí? Es simplemente hacer coincidir los factores. Hay muchas mujeres que no quieren su bebé que están gestando. Lo que puedo hacer es adoptar desde el vientre. Hay que hacer coincidir los factores. Puedo adoptar niños, bebés que necesitan una familia y yo, si tengo un buen pasar económico, si tengo la buena intención y la voluntad, con brazos abiertos puedo recibir a estos niños que necesitan un padre y una madre. No encerrarnos en tener hijos biológicos, ¿sí? El acto de la generosidad y de la caridad tiene que ser practicados para con otros también, que no necesariamente sean nuestros hijos biológicos. Eso se puede. Se pueden tener hijitos espirituales, ¿sí? Atender a muchos hijitos, ¿sí? Más de lo que una madre biológica o un padre biológico podría atender con un hijo natural, salido de sí, ¿no? Y otra cosa, una aclaración. Condenar la FIV, la fecundación in vitro, no es condenar a la persona concebida en la fecundación in vitro. Hay muchas personas concebidas en fecundación in vitro que dicen, yo siento, estoy feliz con mi vida, pero yo siento que no tendría que haber sido concebido así. Pienso que mis padres que me compraron estuvieron mal en concebirme así. Entonces, condenar la FIV no es condenar a esos seres humanos que salieron emergentes de la FIV. Yo puedo condenar la forma en la que fue concebido el ser humano, pero no condeno al ser humano, no condenamos al ser humano. Podemos condenar la concepción por la tecnología de la FIV, podemos condenar la concepción por el abuso, por una violación, una concepción violenta. Podemos condenar una concepción dada en una calentura, sexo sin amor y sin compromiso, y podemos condenar esas formas de concepciones, pero nunca condenar a la persona. La persona merece respeto, tiene dignidad, tiene valor, es única, irrepetible y merece respeto por el solo hecho de ser persona. Entonces espero que se hayan entendido los problemas que hay con la FIV. Hay muchos más para extendernos, mucho más que yo tendría que haber explicado, pero les dejo abajo información de lectura y para que se nutran más de profesionales. Yo acá quise hacer un resumen del por qué los providas estamos en contra de la FIV, de la fertilización in vitro. Que Dios les bendiga.